Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Empezamos. En el video de hoy, como siempre, les traigo una actualización bastante rápida sobre todo lo que está pasando con el caso de Idaho. Si no sabes cuál fue la respuesta de Brian en su última declaración sobre los cargos, es porque probablemente no me sigues en Instagram. Sé que estás esperando desde hace bastante este video, pero la verdad es que no había mucha información y como siempre les digo, al menos que no haya suficiente para hacer un video, no les traeré un video con actualización. Así que mientras esperas, sabes que siempre te voy a traer la información al momento en mi Instagram. Pero ya si no lo viste en el momento, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que expliqué allí. Lo primero es que en la audiencia del 22 de mayo de este mismo año, Brian finalmente se declara no culpable. Y te estarás preguntando cómo sucedió esto. Simplemente se paró y dijo: no soy culpable, y la respuesta es no. Lo hizo a través de quedarse en silencio. Y es que sí, esta es una posibilidad que por lo menos Idaho ofrece, donde el acusado puede simplemente no responder a los cargos y entonces el juez tomaría esto como una declaración de no culpable para así entonces empezar un juicio. Ahora, te estarás preguntando como yo por qué simplemente no expresó las palabras, y es que recordemos que mientras que estaba en Pensilvania estaba diciendo que estaba desesperado por ser exonerado. Así que ¿por qué no verbalizar esta respuesta y hacerle saber a todos que él realmente no tiene nada que ver en este asunto? Y es que, según abogados, explican que esto podría ser una especie de protesta en contra del proceso que se está llevando. Muchos abogados incluso explican que esto podría ser utilizado en beneficio para Brian en un futuro. Recordemos que el derecho principal que te dicen mientras te están llevando a la cárcel o de alguna manera estás metido en problemas es que puedes permanecer callado porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Tomando en cuenta que Brian se declaró no culpable, finalmente en esta audiencia pusieron fecha para el inicio del juicio. Y esta es el 2 de octubre de este mismo año. Vamos a entrar aquí en un poco de las ideas conspiranoicas. Y es que en el momento en el que a la abogada de Brian se le preguntó cuánto tiempo creería que el juicio podría tardar, lo cual hace sentido porque es un juicio bastante largo, ella explicó que podría ser de 4 a 6 semanas. Pero en estas ideas conspiranoicas que mucha gente está comentando y que realmente a mí me hizo un pequeño no sé qué, una pequeña incomodidad, es que si vamos a la fecha y revisamos desde el 2 de octubre hasta 6 semanas después, sería específicamente el 13 de noviembre del 2023. Esto sería exactamente el aniversario de la fecha en la que sucedieron los asesinatos. En esta misma audiencia además se había hablado sobre el hecho de que el Estado tenía 60 días para decidir si perseguiría el castigo por pena de muerte en contra de Bryan Kohberger. Ya en esta nueva audiencia que tuvimos hace poco supimos la respuesta de parte de las familias y del Estado, y es que efectivamente ya notificaron formalmente a la defensa de que sí, buscarán la pena de muerte contra Bryan Kohberger. Esto implica varias cosas de parte y parte, y es que de parte del Estado nos quiere decir que están bastante seguros en el caso, y es que si no fuera así, no estarían buscando la pena de muerte. Por parte de la defensa nos implica bastantes cosas, y es que a partir de ahora la defensa va a intentar implantar la mínima duda de que Brian realmente haya tenido algo que ver en esto. Y es que recuerden que desde este momento la vida de Brian está pendiendo de un hilo. Y es que en estas audiencias vamos a empezar a recibir más información. Va a salir poco a poco y por eso en este video les traigo algunas de las cosas que desde este momento la defensa está empezando a agregar a la narrativa. Y es que, por ejemplo, hace poco nos enteramos de que Brian había sido arrestado
pasado hace bastantes años cuando aún era un adolescente, y es que había robado el teléfono de su hermana. Nos enteramos de esto gracias a que fue su mismo padre quien llamó a la policía para reportar el robo, y entre la información que tenemos también sabemos que en este robo que Brian hizo, el papá quiso explicar que en parte se debía a sus adicciones que tenía en el momento. Se estarán preguntando qué tiene que ver esto con el juicio actual, y es que es exactamente lo que les estoy intentando decir. ¿Se acuerdan de todas las ideas de que Brian probablemente fuera adicto y que esto lo podría estar relacionando a la casa? Se cree que por esto, en este momento casualmente, la defensa está haciendo que todo esto se vea relacionado para que en un futuro pueda ser utilizado como parte de la explicación del por qué Brian podría haber estado en esa casa. Además, también tenemos información nueva por parte de la defensa donde está intentando sugerir que hay más de 3 ADNs por parte de hombres en la escena. Aquí la pregunta está en qué parte de la escena. ¿Estamos hablando de la casa como tal o estamos hablando de los cuerpos? Porque si fuera una información tan importante como que, por ejemplo, estaba ubicada en los cuerpos, estaba ubicada en la funda del cuchillo, creo que ese detalle ya lo sabríamos. Pero no, simplemente estamos diciendo que estaba en la escena. ¿Por qué esto? Para crear confusión. Recordamos que esto era una casa de fiesta. Seguramente hay más de 3 ADNs de hombres en ese lugar. Se tiene información además, según la propia abogada de Brian, que él supuestamente tendría una coartada para ese día. Me pregunto yo, si realmente tiene una coartada para ese día, ¿por qué no está libre? Esto simplemente no hace sentido, pero ella está intentando esparcir esta idea. Por último, y no menos importante por parte de la defensa, están diciendo que no hay ningún tipo de ADN de las víctimas en el carro, la casa, oficina o departamento de Brian que pudiera vincular al acusado, o sea, a Brian, a este asesino. Sin embargo, pongámonos a la idea de que Brian realmente es el asesino en toda esta situación. Él no es una persona cualquiera, él sabe exactamente lo que la policía iría a buscar. Además, no fue que pasó 1 o 2 o 3 días planificando esto. Sabemos por su ubicación, muchos meses antes del asesinato, que él estuvo vigilando la casa. Estuvo vigilándola a las mismas horas en las que más tarde, unos meses después, sucederían los asesinatos. Probablemente haya podido planificar todo. Recordemos que además, según la misma Dylan, pudo ver cómo él estaba totalmente cubierto. Realmente en algún momento habló de qué llevaban los pies, porque recordemos que no hay ningún tipo de huellas con fuera de la casa, lo cual podría implicar que realmente esto estuvo muy bien planificado y que seguramente si entró a su carro, quién sabe, y lo tendría plastificado o alguna cosa por el estilo. Además, este hombre tuvo un mes completo para deshacerse de cualquier tipo de prueba o ADN que pudo haber dejado en cualquier lugar. No solo esto, sino que además sabemos que su teléfono estuvo apagado o al menos en modo avión durante bastantes horas donde no supimos dónde estaba. Estas horas seguramente las utilizó para deshacerse de cualquier prueba que tuviera consigo y seguramente no llevó nada a su apartamento ni a la casa a la que fue mucho tiempo después y mucho menos a su oficina. El único lugar que podría estar en duda podría ser el carro porque sabemos que efectivamente lo utilizó si es que realmente fue él, pero de nuevo habían muchas maneras en las que podía asegurarse de que no quedara ningún tipo de ADN. Ahora, al mismo tiempo, ¿por qué no estamos escuchando a la defensa decir que es casi imposible que el ADN que se consiguió en la funda del cuchillo, que por cierto nos acabamos de enterar por esta nueva información, que se encontraba entre Maddie y pues lo que sería el cobertor de la cama? No dice específicamente si debajo de ella o a un lado de ella, pero bueno, lo importante de todo esto es que el ADN
que se consiguió allí es casi imposible que no sea de Brian. Esta vez no es porque, como supimos antes, era el probable hijo hombre del papá de Brian, no. Ya es que directamente el ADN que se obtuvo de Brian es casi perfecto o igual al ADN que se consiguió en esa funda de cuchillo. ¿Por qué eso no lo está sacando la defensa? Por último, y no menos importante, en estas audiencias se ha hablado bastante acerca del uso de las cámaras, y es que mientras tanto el juez pidió que por favor no se hagan acercamientos a Brian directamente, sino que en general se pueda grabar la sala. Mientras que esto se mantenga así, el juez va a dejar que las cámaras estén en el juicio. Eso sí, se está tomando el derecho de en cualquier momento poder revocarlo. También les quiero tocar el tema de que mucha gente está diciendo que el Estado está intentando ocultar algunas cosas. Por esto mismo, la defensa está intentando pelear al respecto en estas últimas audiencias, y hay un pequeño malentendido en el por qué hay cosas que el Estado no está queriendo aceptar. Y aquí se las vengo a explicar rápidamente y en idioma en el que tú y yo lo podamos entender. Y es que parece que la defensa está pidiendo el cómo pudieron saber que Brian, o sea, el acusado, esté directamente relacionado a estas víctimas. Y es que sí, sabemos que se consiguió el ADN, pero al principio se acuerdan como el año del Hyundai era diferente y luego casualmente cambió. En este momento en el que esto sucedió, se puso en duda de que realmente estuvieran intentando el hecho de que Brian encajara con el prospecto del posible asesino. Y por lo tanto, la defensa está intentando probar o, en su defecto, darse cuenta que el Estado hizo un buen trabajo para conseguir a su acusado. Por esto, la defensa está pidiendo bastante información que normalmente el Estado no busca otorgar o en general no tiene, porque al momento de la investigación no se lleva un trazo exacto de todo lo que se hace, pero la defensa es exactamente lo que está pidiendo. Por ejemplo, sabemos que el ADN de Brian se obtuvo a través del padre. ¿Cómo lo hicieron? Sabemos que fue a través de algún tipo de estas páginas donde alguien dio su ADN, probablemente un familiar lejano, que tuvo algo que ver que lo uniera con el padre de Brian y por lo tanto pudieron conseguir a Brian. Esta es la manera en la que por ahora se sabe que más o menos llegaron a él. Sin embargo, no hay una línea directa. Y la defensa quiere saber específicamente paso por paso cómo llegaron allí. El único problema es que al hacer esto estarían dando los datos de muchas personas inocentes que el Estado no quiere que se sepan. ¿Por qué? Porque obviamente esto podría tener problemas directamente entre Brian y algún familiar cercano o no cercano, o incluso directamente el revelar toda la información de una persona que es inocente al resto del mundo. También, además, la defensa está pidiendo saber todo el pasado de entrenamiento y de decisiones que fueron tomadas por parte de 3 de los policías principales encargados en este caso, porque creen que eso podría ser muy relevante a lo que tenemos en la actualidad como resultado de Brian siendo acusado. Lo que estamos viendo por parte del Estado es que está diciendo que esta información realmente no es relevante y algunos abogados pueden cuestionar que podría serlo o no. Y es que aquí vamos con la teoría de que Brian podría estar siendo inculpado por el Estado y que realmente si no hay una línea exacta de cómo llegaron hacia él, esto podría traer muchas preguntas e incluso supongamos que supiéramos la línea exacta y a lo mejor habría alguna manera de explicar cómo el ADN de Brian llegó a ese cuchillo, digamos. A lo mejor esa persona a través de la cual consiguieron el ADN sea la persona exacta quien hizo el asesinato y a lo mejor de alguna manera intentó inculpar a Brian o por alguna casualidad tuviera algún tipo de contacto, digamos físico, y por lo tanto haya podido dejar algún tipo de rastro de ADN de Brian en esa funda.
Todo esto obviamente son conjeturas, probablemente nada de esto sea algo que realmente puedan conseguir, pero la defensa, como les dije, está intentando implantar cualquier tipo de duda y, por supuesto, va a intentarse zafar de cualquier manera. Por último, vale la pena acotar que a pesar de que ya tenemos el ADN de Brian, o por lo menos la policía lo tiene, hasta ahora no han hecho ningún tipo de anuncio con respecto a que Brian podría estar asociado a cualquier otro asesino. Por lo tanto, nos surge la pregunta si esta realmente habrá sido su primera vez, si es que realmente es Brian quien realizó este asesinato. De nuevo, saben que para mí es más que obvio que probablemente haya sido él. De todas maneras, yo les sigo trayendo la información importante y quiero que me digan ustedes, con toda esta información nueva, qué opinan ustedes. Gracias por acompañarme en un nuevo video y nos vemos próximamente. ¡Chao!